posible en todo caso, en el Congreso de la Nación, hay algo que esté avanzando. Hablamos mucho tiempo de la ley de humedales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ¿Hay con la algo ley que se por perder pueda, estado hay algo que se parlamentario en pueda 2 días? modificar? Porque acá vinieron todos los candidatos y dijeron que no sabían nada, pero todos dijeron, no, yo la voy a bancar, la voy a apoyar. Entonces, Sí, que pero viene, está por perder pero estado viene demorada, parlamentario. claro, viene demorada. La ley de humedales está por perder estado parlamentario. ¿Qué hay detrás de eso que está por perder estado parlamentario, Niki? Básicamente, derechos humanos básicos, porque estamos hablando de que sin humedales no se puede frenar la crisis climática, básicamente porque los humedales son sumideros de carbono, absorben estos gases de efecto invernadero y también está muy relacionado con los incendios en nuestro país, que de nuevo, o sea, hay que entender que hablar de crisis climática, si hay crisis climática, hay violación de derechos humanos básicos que afecta sobre todo a los sectores históricamente más vulnerables, básicamente por no tener recursos para afrontar los impactos que trae esta crisis, como una inundación. O sea, quien tiene acceso a una vivienda no se ve igual de afectado que alguien que vive en la calle de los efectos que trae la crisis climática. Estamos al horno, entonces, porque en este país la mitad del país es pobre, más de la mitad Por de eso los es pibes son importante pobres, relacionarlo, estamos al porque horno. si no parece que hablar de lo ambiental es algo ajeno que está ahí en el aire Eso, y que mira, por ende... justo le iba a preguntar a la negra, ¿no? Cuando vos escuchás esto, yo escucho a mucha gente decir, bueno, no, pero tenemos otras urgencias, tema ambiental, lo corremos a un costadito, por ahí después lo abordamos. Y dicen que la ¿Qué te agenda pasa a etiqueta vos? y etiquetado ambiente... Es de progres. Es de progres y de Sí, de zonas urbanas, ¿no? Sí. Imagínate que el etiquetado lo que va a hacer es que sepamos qué vamos a comer en los comedores, cuando en realidad en los comedores populares se come harina, polenta, digamos, muchas harinas, muchos azúcares, que lo que hace afecta la salud de cada una de las vecinas y los vecinos, porque tenemos diabetes, hipertensión y nos morimos antes, digamos, no tenemos expectativa de vida muy larga. Nosotros estamos convencidas y trabajamos, digamos, si vos entras a un barrio popular vos vas a ver, por ejemplo, un problema que es muy serio en todas las ciudades, en las grandes urbes, que es la basura. Bueno, si hay alguien que se encarga en los barrios populares de poder separar, poder levantar, poder reciclar, y obviamente somos las vecinas y los vecinos que laburamos como el movimiento del MTE, o sea, estamos pendientes y yo cuando entro, qué sé yo, a la 31, hoy la veo diferente, ¿no? Por el gran laburo que hay de las vecinas y los vecinos Ahora, preocupados, esto, digamos, por vivir en un ambiente mucho más sano. Pasa esto que por lo menos yo percibo, por ahí no es así, me va a corregir Niki, que veo mucha mayor concientización en las nuevas generaciones, en el tema ambiental Sí. por lo menos. Sí, sí. ¿Ahí en los barrios populares también? Absolutamente. Y creo que, bueno, que cambia, digamos, con el movimiento que hay a nivel mundial y de los jóvenes, sobre todo, me parece que es esto, ¿no? Esa conciencia de que viene con muchísima más fuerza. Y sí, las pibas y los pibitos de los barrios también, que lo trabajan desde nuestros apoyos escolares, desde la salita de educación que inventamos y que tratamos justamente de propiciarnos un ambiente mucho más sano, porque obviamente nos afecta la salud. Yo vivo en Santa Fe, sufrí una inundación, la del 2003, hubo 158 muertos en esa inundación, que quedó impune cuando murió Reutemann, pero aprendimos, por ejemplo, la contaminación que generó ese río salado que entró por una defensa abierta, ¿no? Cómo los pozos negros reventaron, cómo las fábricas reventaron, y después volvimos a esos lugares, a nuestras casas, a nuestros barrios, sin que haya habido ningún tipo de estudio de impacto ambiental. O sea, siempre nos dejan tirados, y si nosotros no nos inventamos esto de empezar a cuidar el ambiente... O sea que además se tienen que ocupar de eso, ¿no? Nos De todo lo que dejan hablamos más tirados, eso. nos como dejan de tirados todo. y nos tenemos que inventar. Yo te quiero preguntar, porque entre esas cosas de tenernos que inventar, y ahí vamos también vos con Niki, porque todo está relacionado a lo que estamos hablando, dijiste tenemos que inventar apoyos escolares. Yo soy testigo de eso también, porque de forma voluntaria vi la necesidad cuando las aulas estuvieron cerradas en toda la pandemia. Más allá de, no vamos a entrar de nuevo en las discusiones, ya lo hemos criticado mucho, pero pensando en la educación hoy, Gala, nada, te quiero escuchar. Bueno, de nuevo, o sea, ahí no fue que estuvieron cerradas las escuelas, estuvieron cerradas para algunos. Hubo educación a través de dispositivos para quienes tenían los dispositivos y quienes tenían el acceso a Internet. Entonces, de nuevo, el tema de la desigualdad y cómo la pandemia fue un vector de ampliación de esas desigualdades, porque era justamente en los hogares más vulnerables donde hay trabajos informales y donde había que sacrificar ingresos o cuidados y educación, porque las personas adultas no pueden hacer todo, tenían el tiempo limitado, salían a trabajar o cuidaban de los pibes. Y eso
se ve manifiestamente en la distribución de ingreso en las familias. Vemos cómo las familias con niños están sobrerepresentadas en los quintiles más pobres, en los sectores más pobres de la distribución por ingreso, frente a los sectores más ricos que por lo general no tienen. Ahora, ¿qué hacemos, no? Porque yo la verdad es que por lo menos, no puedo generalizar por un caso personal, pero la negra puede decirlo ya desde números que tienen ellos en La Poderosa y vos lo podés decir también porque lo estudian en CIPEC. ¿Qué hacemos? Porque fueron, o sea, a la situación estructural que hay, a lo heredado del gobierno anterior y a lo profundizado por la pandemia y por este gobierno, la situación es crítica y los jóvenes, que son el futuro, están bajo la línea de pobreza y sin una educación. Antes de la pandemia, acorde. la mitad más o menos de los chicos de Argentina terminaban el secundario en tiempo y forma. Y la mitad de los que terminaban, o sea, 1 de cada 4, terminaba con los saberes básicos de PISA. Saber leer, escribir, sumar y restar. Sí. Me abriste una puerta, justo quería ir ahí, porque me parece que esto excede a la pandemia, ¿no? Podemos hablar de la pandemia, la virtualidad, Sí, la eso ahora presencialidad. está mucho peor, ¿no? ¿Para qué pasa que no se enganchan los pibes? Y esto estoy hablando fuera del contexto de pandemia. ¿Qué pasa con la educación? Para mí no es que No, no, no se se enganchan, enganchan. no es poner el foco en los pibes, No. A ver. es entender mejor qué hay detrás de esos proyectos de vida. ¿Qué le vas a pedir a una chica que está cuidando a su hermanito menor? No, pero no estoy diciendo eso, ¿eh? Y pero es que es me lo que estoy pasa. me estoy refiriendo pibe tiene que desde el salir a lado laburar. de los educadores, ¿qué hacen para llegar a esos chicos con esas necesidades y esas urgencias? Bueno. No se enganchan porque hay una carencia de ese lado, a eso voy, ¿eh? Ahí te entendí. Hay un tema, de nuevo, volviendo al Estado, de cómo mira el Estado a la población. El Estado hoy tiende a mirar muy segmentadamente. Educación mira solo lo educativo y cuando en realidad para que la educación funcione hay que tener una mirada muchísimo más amplia. Por eso, por ejemplo, desde CIPEC estamos promoviendo que se miren sistemas de atención temprana como muchísimo más amplios que puedan ir levantando esas banderitas de cuando creemos que un chico o una chica está en riesgo de dejar la escuela por un montón de otros factores. Pero ¿cuántos pibes no dejan la escuela? Vayamos a números, porque Ahora la no secundaria... se sabe, pero Bueno, antes de la sí. pandemia era la mitad. Ahora La mitad de suponemos los que está pibes. peor. La mitad de los pibes no terminan la secundaria. En tiempo y formación. En Vos lo- números, ¿cuántos son? ¿Qué son la mitad de los chicos? Los chicos de 18 años deben ser cerca de 1,5 millones, 2 millones. Eso de pibes. antes de la pandemia estamos hablando. Antes Con de la con la pandemia. pandemia yo conozco Empeoró casos muchísimo. personales que Perdón. claramente dejaron la escuela negra. ¿Vos lo ves eso que está diciendo Gala? Claro, pero por eso nosotros tenemos un observatorio villero porque particularmente focalizás la foto en nuestro sector. Porque cuando vos decís esos números, nosotros podemos decir que de la cantidad de adolescentes de nuestras barriadas, uno solo, de 10, uno llega a terminar la secundaria. Claro, totalmente. Porque las dificultades tienen que ver con, obviamente, con lo económico, con las situaciones tan críticas de lo alimentario, de todo lo que implica la vida cotidiana, ¿no? Acá han venido chicos que nos pibe- dijeron dejé la escuela para salir a para cartonear salir a en el medio cartonear, de la claro. cuarentena. O sea, necesitas contribuir a la economía familiar desde los 14, 15 años, sino antes, cada vez antes. Entonces, bueno, por eso esa foto nos parece muy importante, porque qué sé yo, las cifras, por eso decimos, el INDEC te muestra una foto así grande y nosotros con el Observatorio Villero podemos decirte cómo se sufre, digamos, en la villa. Y sí, y nosotros vemos en nuestros nodos de conectividad, esto que también nos inventamos durante la pandemia para que los pibes y las pibas puedan terminar la secundaria, es que de 10, uno termina la secundaria, con mucha suerte. Porque también hay que entender cuál es la dificultad para llegar a la universidad, para sostenerse en la universidad. Y tenemos el orgullo, no sé, de compañeros que hoy son comunicadores y que han pasado por periodismo y que son nuestro orgullo. Pero la mayoría no llega, no puede. Es muy difícil sostener la vida con la precariedad en la que vivimos. Porque los ingresos, por ejemplo, de una familia, hoy estaba viendo que la canasta básica subió a 3.000 pesos. 73.000. Y nosotros, con 5 integrantes, el promedio da 23.000. O sea, estamos, como vos decías, las situaciones de desigualdad son cada vez más grandes. Entonces, y cuando nos preguntamos por la política, me parece que no somos prioridad. Ese es el problema. Me parece que ese es el problema que venimos acarreando hace muchos años, y no solamente con este gobierno, con el anterior peor, y vos sabés que obviamente los que tienen un tinte menos popular son los que nos golpean más.
pero en realidad no se modifica la situación de desigualdad. Bien. Y ahí es donde no podemos modificar la vida cotidiana de tantos pibes y pibas en los barrios. Ahora, Más de la mitad. Negra, Gala y Niki, nos queda muy poquito tiempo. Nos gustaría que hagan un pequeño cierre cada una con lo que quieran, con un mensaje, con una reflexión, cada uno en su área, para ir cerrando además este Fuego Amigo de las 3 áreas que creo que fueron pilares a lo largo de todo el año en este programa. Además de que les agradecemos haber venido a este último programa. Gala, arranca. Bueno, gracias. Yo quería retomar un poquito lo que decías, Cata, al principio. O sea, estamos por cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Es la primera vez en la historia que esto va a suceder y es la muestra clara de que cuando nos ponemos de acuerdo podemos resolver cosas. Hace 50 años era imposible pensar que podíamos tener 40 años de democracia seguidos. Tenemos que ponernos de acuerdo y esto es la dirigencia política, claramente, pero también el empresariado, los medios, los sindicatos, la sociedad civil. Una mirada bien amplia de pensar para adelante, es de salir de la interesante lo que decís, ¿no? coyuntura. Porque se suele poner también mucho el peso, y nosotros también lo hacemos, por ahí equivocado o limitadamente en la política nada más, ¿no? Están los empresarios, están los medios, todos juegan un rol en esto. Exactamente, exactamente. La política debería liderar igual Obviamente, también, ¿no? obviamente. Pero creo que podemos estar a la altura, tenemos que generar eso. Las nuevas generaciones tienen este espíritu de cooperación mucho mayor, hay que abrir el diálogo intergeneracional, hacer lugarcito en la mesa y empezar a pensar las cosas distintas, dejar de mirar la coyuntura, dejar de mirar para atrás, mirar para adelante. ¿Tenés esperanza? Tengo esperanza. ¿Niki? Creo que no nos tenemos que olvidar que sí se puede hacer las cosas de una forma distinta. Cuando hablamos de naturalizar, bueno, justamente se trata de eso, de pensar que mi generación no está condenada a vivir en un futuro con crisis climática, con desigualdad, y que sí podemos hacer algo si nos organizamos y empezamos a replantear esas cosas. Y por eso yo soy militante activista ambiental, porque pienso que el movimiento ambiental es el movimiento hoy en día que tiene esa capacidad de replantear absolutamente todo, de replantearse por qué vivimos en un mundo con esta desigualdad y de pensar cómo podemos construir un futuro distinto en donde esa esperanza no sea una esperanza vacía de contenido, sino que sea una esperanza llena de acción. Y esa esperanza se construye y justamente me parece que es lo que estamos haciendo acá, pero que necesitamos que más personas lo hagan para justamente lograr ese objetivo. Negra, tu turno. Sí, y yo creo que hay que hablar de esperanza, esperanza con lucha, ¿no? Esperanza con mucha lucha, y nosotros tenemos una esperanza que se prende cada vez más fuerte, que es nuestra generación villera. Esa generación que sale ahora, va a saltar a los medios de comunicación en todo el país, esa voz que estaba invisibilizada, que empezó a cobrar muchísima fuerza. Bueno, nuestra Garganta Poderosa hizo mucho trabajo para que hoy podamos estar ya preparados para estar en muchos medios de comunicación, en empresas de medios que muchas veces no tienen mucho que ver con nosotras y nosotros, pero en donde hace falta esa voz. Y por eso hay que ocupar los espacios. Exactamente. La esperanza es la generación villera que se viene de esta Garganta Poderosa. Y nos alegramos, ¿no?, de haber hecho eco también de lo que gritó la Garganta Poderosa. Infinitas gracias. No, obviamente. y gracias a ustedes, gracias a las 3 por lo que hacen, no solo por haber venido a Fuego Amigo, sino por lo que hacen, por el compromiso. Por eso también elegimos que ustedes estén como invitadas en nuestro último programa. Nos parece que estuvo Nacho Levi cuando apenas terminaron las elecciones y dijo, es desde abajo, es con todos, y a veces... Bueno, claramente desde arriba se olvidan de eso. Sí, te diría que no son invitadas del programa, que son el programa. Son el programa. Son el programa. Nuestros invitados son el programa. Nos ayudaron a construir este programa. Exactamente. Así que les agradecemos a las 3 la participación. Sí, gracias por este fuego que han traído a este programa. Gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a dar un tiempito ahora en un rato, después del corte. Recuperamos un poco, porque la verdad es que no queríamos arrancar el programa llorando, pero y si era llorar, era de emoción de que se terminara el programa, pero lamentablemente en este país lo arrancamos llorando por el asesinato de Lucas y nos vamos a ir al corte, nos vamos a recuperar, vamos a pedir justicia por Lucas y vamos a hacer un saludo y una conclusión final de este programa que se termina. Nos vamos a dar un tiempito para festejar el cierre con alegría, porque hay que transitar todos esos temas y todas las luchas con alegría, y nos vamos a permitir ese momento también para nuestro equipo. Con esperanza, ya venimos.